de YouTube al canal RC Hobby. En este video les voy a enseñar un enorme unboxing que es el primer drone de esta categoría. Es el Zyro Explorer V, que trae el 3-axis gimbal con la cámara. Es una cámara 1080p a 30 frames por segundo y 720p a 60 frames por segundo. Esto es un drone, lo compré por Tower Hobbies. Este drone yo lo vi uno de los youtubers favoritos, que es The RC Sailors, y no, yo dije no, este es el drone para mí. Vamos a abrir belleza. Ya yo despegué el tape de los lados. Vamos a entonces abrir esta belleza. Ya yo la había abierto solamente para dar un vistazo al drone. Desesperación. Ok, vamos a abrir esto. Ahí está. Y así viene. Oh, qué bello. Esto es como una mesita de cartón. Lo voy a usar en mis videos. Se ve muy bonito. Perdonen el lugar donde estoy grabando. No estoy en la casa que yo siempre estoy. Estoy en otra casa. Así que perdonen por el revolú que hay aquí. Ok, aquí como pueden ver, esta es la garantía de Zyro. Tiene un año de garantía. Este dron es de calidad. Como está titulado el paquete: instrucciones, propellers, que son las hélices. Aquí está el cargador de la batería y la cámara, que es el gimbal. Vamos a sacar estas cosas de aquí. Vamos a sacar el cargador y la batería, que ya yo la había abierto, para solamente sacar la batería. Como pueden ver, aquí está la batería. Una batería inteligente, smart, porque tú le das un botón y te mide la batería que tiene en el drone. Te digo, en la batería del drone. Ok, aquí vemos el power supply. Este es el power supply. Se parece a una laptop. Power supply de laptop se parece. Ok, aquí tenemos el cable para conectarlo a cargar. Aquí trae un USB para actualizar los firmwares, las actualizaciones del drone, firmwares, y cargar el control, que el control es recargable, muy útil. Y este es el ok, vamos a abrir esto. Aquí tú conectas a la batería y aquí tiene un USB para tú conectar el control a cargar, muy útil. Y ya salimos de esta caja. Vamos ahora para los propellers. Vamos a ver la hélice aquí. Esta caja yo no la he abierto. Esta sí que está sellada. La única caja que abrí fue la del cargador. Aquí, ¿qué es esto? No sé. Se lo dejaré para lo último porque no sé qué es. Y aquí están los propellers. Son 8 en total. Trae 2 sets. Vamos a sacar una para ver. Muy bonito. Aquí hay más hélices. Estas son las otras hélices. Y en esta caja no hay nada, vacía. Ahora vamos para el manual. Me encanta, muy buen equipado, está muy equipado. Okay, vamos a abrir esto. Es más fácil abrir así. Aquí están
están las instrucciones, manual de instrucciones, muy bien titulado, muy bien equipado, se ve hermoso. Me encantan las compañías que hacen estas cosas así. Si no les dije, este dron yo lo compré por Tower Hobbies, mi tienda favorita. Este es el, vamos a abrir lo más, oh wow, vamos a abrir bien delicado, porque esta es la parte más delicada y más costosa del dron. Con calma. Oh wow, el gimbal, wow. Mira, trae esto una memoria. Oh wow, 8 gigas, trae 8 gigas. Marca Samsung la tarjeta. Ok, este es el gimbal. Y aquí tú sacas esta parte de aquí, que es para proteger el gimbal, y ahí tienes el gimbal. Wow, es mi primera vez que veo una cosa así. Wow. Okay, vamos a poner otra vez la tapita esta, protegerlo, y tenemos el Wi-Fi Extended, que es para llegar más lejos, hasta 500 metros. Esto va en el control. Y vamos a sacar la mejor belleza, que es el dron. Wow, muy bello, me encantó. Okay. Muy bello, se siente de buena calidad. Wow, me encanta. Motores brushless. Y vamos a sacar el control, el hermoso control. El control, Wow, se siente bien. Okay. Te explica más o menos. Y wow, prende. Oh, el control vibra. ¿Sabe que vibraba este control? Wow, se siente muy bien. Y te dice la batería, GPS, todo esto. Wow, vibra. Y nada, esto ya se acabó todo. Bueno, mi gente, este es el unboxing. Ya se acabó todo. Bien, todo el reguero que yo tengo. Vamos a abrir esto, que yo les dije que voy a abrir esto. Oh, una cinta para amarrarte en el cuello. El lente y una gomita de respuesta del gimbal, destornilladores y un wrench para ajustar los propellers. Para ajustar, poner el es bien fácil, solamente le das vueltas acá. A ver, ahí cayó, mira, y aprieta un poquito y ahí quedó justo, ahí quedó. Y se me olvidó, antes que se me olvide, este es para tú poner el teléfono y poner para aquel lado, ¿sí? Aquí tú pones tu teléfono hasta 5.5 pulgadas. No puedes poner una tableta ni nada de esto, hasta un teléfono de 5.5 pulgadas. Bueno, todo es el unboxing. En la semana que viene, si no llueve, haré un review del drone. Así que estén pendientes al canal, suscríbanse al canal y hasta aquí les dejo este video.